Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy hablaremos de cómo Irán cuenta con el respaldo de Rusia, China y Corea del Norte para tener capacidad nuclear. También analizaremos el fracaso del ataque de Estados Unidos. Igualmente abordaremos el tema de la narrativa de las células durmientes iraníes en territorio estadounidense y del plan de invasión terrestre, así como de las inesperadas protestas en Nueva York contra la guerra. Comencemos con la información. Estados Unidos, en su segundo día de conflicto contra Irán, dejó más preguntas que certezas. El intento de frenar el programa nuclear iraní con un ataque nocturno resultó un fracaso. Lo confirma una figura clave del Kremlin, como lo es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, quien aseguró que la infraestructura nuclear iraní no fue destruida y que el enriquecimiento de uranio sigue adelante. Nos damos cuenta que el objetivo de los bombardeos era claro: detener la capacidad de Irán para desarrollar ojivas nucleares. Sin embargo, ahora no solo no la detuvieron, sino que varios informes internacionales señalan que Irán podría tener ya esa capacidad en sus manos. Y no solo eso. Al respecto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia también reveló que países como Corea del Norte, China y Rusia y Pakistán estarían dispuestos a proporcionar directamente ojivas nucleares a Irán. Como se puede ver, el cerco contra Irán, lejos de aislarlo, lo ha fortalecido. El hecho de que estas potencias estén dispuestas a apoyar con capacidad nuclear deja claro que Irán no está solo y que la geopolítica mundial está girando hacia una confrontación mucho más amplia. En este sentido, Corea del Norte ha sido más enfático. Desde el inicio del conflicto, su gobierno declaró que si Estados Unidos invadía Irán, ellos enviarían tropas en apoyo a Teherán. Incluso se ha señalado que parte de la tecnología de misiles iraníes está basada en modelos norcoreanos, ahora perfeccionados con capacidad supersónica. De este modo, la cooperación militar entre estos países ya no es una sospecha, es un hecho. Nos damos cuenta que el fracaso del ataque estadounidense ha provocado el efecto contrario. Irán ya anunció su salida del Tratado de No Proliferación Nuclear. Esto significa que no solo podrían desarrollar capacidad nuclear, sino que lo harán sin ninguna obligación internacional que lo impida. Mientras tanto, el liderazgo religioso y político iraní parece más fuerte. A pesar de que había tensiones internas y críticas contra el ayatollah Jamenei, hoy los iraníes se han unido frente al ataque extranjero. Incluso antiguos opositores han salido a mostrar apoyo al régimen, lo que refleja un cierre de filas en un momento de crisis. Esto contradice por completo la narrativa occidental, que esperaba una división interna en Irán. Como se puede ver, los intentos de debilitamiento político no han surtido efecto. La estrategia estadounidense e israelí están generando el efecto inverso: unir a un país diverso étnicamente en torno a su soberanía. Y en medio de todo esto, el presidente Trump vuelve a cambiar de discurso. Ayer dijo que sería una única operación militar, nada más una. Hoy ya habla abiertamente de un cambio de régimen. En apenas 24 horas pasó de presentarse como un presidente pacifista a señalar que quiere derrocar al ayatollah. E incluso utilizó el lema Make Iran Great Again, burlándose del lema que utilizó en su propia campaña presidencial. Nos damos cuenta que esta narrativa recuerda a otros escenarios ya conocidos: Afganistán, Irak, Libia. Primero se bombardea con el pretexto de frenar una amenaza. Luego se señala que el régimen actual es un problema. Finalmente se justifica una intervención militar bajo el argumento de traer estabilidad. El patrón es el mismo. Y para rematar, el aparato mediático estadounidense comienza a hablar de células durmientes iraníes que podrían activarse en Estados Unidos. Otra vez el mismo guión. Como en el 2001. Aparecen informes anónimos de inteligencia, filtraciones de funcionarios no identificados y teorías que buscan sembrar miedo. En este sentido, ya se empieza a sugerir que podrían repetirse ataques como el del 11 de septiembre. Sin embargo, no existe evidencia pública de tales amenazas. Todo se basa en supuestos y filtraciones, lo que refuerza la idea de que se trata de una campaña de propaganda. La historia se repite: primero se construye un enemigo, luego se justifica la acción militar. En este sentido, Irán no solo sigue en pie, sino que ahora parece más decidido a responder con fuerza. El apoyo internacional que recibe y la cohesión interna que ha logrado le están dando un margen de maniobra que no tenía hace unos días. En cambio, Estados Unidos está atrapado en su propio discurso contradictorio.
nos damos cuenta que lo que ocurre en Medio Oriente es también una advertencia sobre el poder de las narrativas. Mientras el gobierno de Estados Unidos intenta justificar una nueva guerra, hay voces que desde la izquierda global denuncian el doble estándar de quienes hablan de paz con una mano y lanzan misiles con la otra. La buena noticia es que México, hasta ahora, se ha mantenido firme en su postura de no intervención y diálogo, defendiendo una posición soberana ante este conflicto internacional. De este modo, mientras en Medio Oriente el conflicto escala, en Estados Unidos empieza a revelarse otro tipo de tensión. A pesar de la maquinaria mediática desplegada y el discurso nacionalista de Donald Trump, en varias ciudades comenzaron a registrarse protestas contra la guerra. Eso llama la atención porque históricamente la sociedad estadounidense ha sido moldeada durante décadas para respaldar acciones militares contra países como Irán. Nos damos cuenta que esto no es normal. La programación cultural, incluso desde el cine, ha sido constante. Basta recordar que en la película Top Gun Maverick, uno de los principales éxitos taquilleros de los últimos años, se recrea una misión para destruir una instalación nuclear subterránea rodeada de montañas, justo como ocurrió en el operativo real con los bombarderos B-2. Sin embargo, ni con toda esa propaganda se logró evitar que miles de personas salieran a las calles con pancartas que decían Hands off Iran, o sea, quita tus manos de Irán. En este sentido, la contradicción entre el discurso oficial y la realidad social se empieza a notar. Incluso sus plazas como Times Square, hubo manifestaciones pidiendo el fin inmediato de la guerra. Algunas de estas protestas también se vinculan con reclamos por los derechos de los migrantes, lo que revela una inconformidad más amplia con la política interior y exterior del gobierno de Trump. Mientras tanto, el Pentágono parece avanzar en los preparativos para una invasión terrestre a Irán. Y aquí es donde se asoma el problema real. La geografía. Irán es un país inmenso, montañoso, con zonas desérticas y con un terreno que naturalmente favorece la defensa. Como podemos ver en los mapas, cualquier ofensiva por tierra implicaría atravesar cadenas montañosas o desiertos como el de Kabir. Eso, en términos logísticos, es una pesadilla para cualquier ejército extranjero. Nos damos cuenta que una invasión como la que se insinúa no solo sería compleja, sino también increíblemente costosa desde cualquier punto de entrada. Sea por el mar Caspio, por Irak o por el Golfo Pérsico, el terreno es hostil. Los estadounidenses tendrían que desplegar decenas de miles de soldados y mantener una cadena de suministro bajo fuego constante, en un país que ha demostrado tener misiles de largo alcance, drones y una defensa muy bien organizada. Al respecto, hay otro dato que tampoco se puede ignorar. Irán no es Irak ni Afganistán. Su población ha mostrado capacidad de resistencia, su ejército no ha sido desmantelado y su estructura política sigue en pie. En este sentido, una invasión sería una trampa. Quien entre podría no salir fácilmente. Y en medio de este escenario se reactiva otro libreto conocido, el de las células durmientes. En varios medios de comunicación de Estados Unidos empezó a circular la versión de que Irán estaría activando redes encubiertas para realizar atentados dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, no se presenta ninguna evidencia sólida, solo declaraciones de altos funcionarios que no se identifican, justo como ocurrió antes de la invasión a Irak en 2003. Como se puede ver, esta estrategia apunta a sembrar miedo. Se insinúa que cualquier persona de origen árabe o musulmán podría representar un riesgo, generando un ambiente de sospecha que justifique la militarización. En este sentido, se repite el mismo libreto. Primero se señala una amenaza externa. Luego se trata de combatir internamente y finalmente se habilita una ofensiva total. Nos damos cuenta que esta narrativa empieza a desgastarse, incluso dentro del propio Estados Unidos. Hay cuestionamientos al liderazgo de Trump. Muchos recuerdan que él mismo prometió durante su campaña que no iniciaría más guerras, que se enfocaría en lo doméstico y que acabaría con los conflictos eternos del Medio Oriente. Hoy hace exactamente lo contrario. Y esa contradicción está pasando factura. Además, la imagen de Israel también empieza a deteriorarse. Durante décadas fue presentado como el bastión democrático de la región, pero en los últimos meses han salido a la luz denuncias sobre un excesivo uso de la fuerza, abusos contra civiles y desplazamientos forzados. Al respecto, organizaciones internacionales han comenzado a cuestionar abiertamente las acciones del Tel Aviv, algo impensable hace algunos años. Como se puede ver,
Ya no existe un respaldo automático a lo que diga o haga Israel. La comunidad internacional está empezando a exigir explicaciones y eso también impacta la narrativa estadounidense. Ya no es tan fácil justificar una intervención en nombre de la democracia cuando la opinión pública global señala contradicciones evidentes. En este contexto, también se nota una fractura dentro del bloque occidental. Mientras Estados Unidos insiste en el uso de la fuerza, algunos países europeos han optado por llamar al diálogo y a la mediación. Incluso en foros multilaterales se han escuchado posturas contrarias a seguir escalando el conflicto. Es así que la realidad empieza a superar la propaganda. Los discursos que antes se aceptaban sin cuestionar hoy generan más dudas que respuestas. Y eso tiene consecuencias políticas, sociales y diplomáticas. La estrategia de imponer narrativas por la fuerza mediática ya no es tan efectiva como antes. Nos damos cuenta que el poder ya no se sostiene solo con armas. También depende de la credibilidad. Y hoy ni Trump ni Israel gozan del respaldo automático que tuvieron en otros tiempos. Desde el pensamiento de izquierda, lo que se evidencia es una necesidad urgente de frenar la guerra como instrumento político y económico. La buena noticia es que en medio de este caos, México sigue siendo un país que defiende la paz, la autodeterminación y una política exterior digna, sin caer en provocaciones ni en juegos de poder ajenos. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el resto del mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darles las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus saludos, sus likes y que se suscriben al canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.